Bueno, Con la presentación. señorías, tenemos al compareciente preparado. Reanudamos la comisión. Señor Carrasco López, señor Gutiérrez Sánchez. Me he ido al... Muy buenos días. En primer lugar, igual que con el anterior compareciente, agradecerle su presencia. Ha sido convocado para que informe sobre lo que conozca en el ejercicio de sus funciones del proyecto de regadío de Tierra de Barro. Aunque en la comunicación que le hemos enviado constan los términos del debate y sus derechos y obligaciones en relación con esta comparecencia, paso a informarle de cómo se va a desarrollar. Como sabe, su convocatoria ante este órgano se ha efectuado con el fin de que pueda aportar datos e información sobre hechos que ayuden al esclarecimiento del asunto objeto de investigación que nos ocupa, es decir, todo aquello que pueda ser de interés en relación con el proyecto de regadío de Tierra de Barro. En el requerimiento efectuado por la presidenta de la Cámara se le ha informado sobre sus derechos, sobre sus responsabilidades en que podía incurrir si faltara la verdad en su testimonio. Los diputados y diputadas de esta comisión tienen derecho a formularle cuantas preguntas estimen oportunas. Usted tendrá derecho, indicándolo en tal sentido, a no contestarlas. Le informo de nuevo cómo vamos a sustanciar el debate. En primer lugar, intervendrá el portavoz del grupo que ha propuesto su comparecencia, el señor Serrano, del Grupo Parlamentario Popular, que justificará por qué ha pedido que usted comparezca. A continuación, tiene usted un tiempo máximo de 5 minutos para exponer lo que usted estime oportuno. Sí le ruego que en este turno exponga brevemente si es correcto el cargo que ostenta, las responsabilidades técnicas o el conocimiento que ha podido tener respecto al proyecto de regadío de Tierra de Barro. Seguidamente será el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, intervendrá Unidas por Extremadura, a continuación Vox, a continuación el Grupo Socialista y a continuación el Grupo Popular. Los portavoces de los grupos le irán formulando las preguntas que estimen oportunas y usted deberá irlas contestando. Los grupos solo disponen de este tiempo, por lo que serán los propios diputados intervinientes los que podrán pedirle que finalice para pasar a otra pregunta. ¿Está usted de acuerdo? ¿Tiene usted alguna duda? Perfecto. Pues sin más dilación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular y por tiempo máximo de 3 minutos el señor Serrano Calurano para exponer las razones que motivan esta comparecencia. Gracias, señora presidenta. Muy breve. Señor Gutiérrez, muchas gracias por su comparecencia aquí en esta comisión. Entiendo que a usted tampoco le han aconsejado que no viniera a comparecer porque lo ha hecho de voluntad propia, con lo cual le agradezco su comparecencia. Nosotros le hemos entendido que usted podría aportar algo, yo digo bastante, a esta comisión de investigación sobre el regadío de Tierra de Barro, porque es usted un técnico de la Consejería de Agricultura en estos momentos, en la que es jefe de sección, si mal no recuerdo, correcto, en estos momentos de regadío de la Consejería. Está usted en gestión forestal, no en agricultura, gestión forestal, donde están las competencias de regadío. Y usted ha participado en este proyecto pues desde el principio, entiendo, prácticamente desde el principio, o al menos lo conoce usted desde el principio el proyecto de regadío y que ha trabajado usted como profesional. Vale. No sé si puedo interrumpir, hablar, diálogo. No se preocupe, que vamos a hacerlo. Por lo menos en la última etapa, ha participado usted en distintas reuniones de este proyecto y ha asistido y ha trabajado en la elaboración de las distintas declaraciones de impacto ambiental, en el proyecto de ejecución, en todo esto, con lo cual consideramos que es importante lo que usted tenga que aportar. Nada más y muchas gracias por su comparecencia. Muchas gracias, señor Serrano. Ahora sí, señor Gutiérrez Sánchez, tiene usted la palabra para informar de lo que estime oportuno por un tiempo máximo de 5 minutos. Vale. Buenos días a todos de nuevo. Solo matizar algunas cosas. Bueno, soy Julián Gutiérrez Sánchez, ingeniero agrónomo técnico del Servicio de Regadío, actualmente adscrito a Gestión Forestal Mundo Rural, pero que bueno, ha pasado por varias antiguas consejerías de Agricultura, con los apellidos correspondientes. Llevo en regadío más o menos desde 2002, si no recuerdo mal, con lo cual del proyecto de regadío Tierra de Barro, pues conozco, no todo, pero conozco bastante. Mi actividad es técnico, es decir, soy ingeniero que me dedico a estudios de viabilidad, proyectos, obras de regadío de caminos, concentración parcelaria, pero soy fundamentalmente técnico.
He tocado menos el tema de fondo, que para eso estaba una dirección de programa, y, lógicamente, los servicios jurídicos. Hemos tenido el apoyo de los letrados correspondientes, pero ya digo, yo me gustaría que aquellas preguntas que yo pueda aportar aquí sean orientadas desde el punto de vista técnico, que ha sido lo que yo he tratado del proyecto de regadío, ¿vale? Yo creo que con eso ya me presento, es decir, todas las fases del proyecto Tierra de Barro, desde los estudios de viabilidad primero, anteproyecto, proyecto básico y proyecto de obra, los conozco porque he participado como supervisor de esas asistencias técnicas. Conozco los detalles de las transformaciones, pero quiero quedar claro que de lo que entiendo pues son de tuberías, es de goteros, es de cosas técnicas. No entiendo de financiación, vamos, entiendo, entre comillas, tenemos que entender, pero que alguna pregunta de ese tipo, pues a lo mejor no la puedo solventar como puedan esperar algunos miembros de la sala. Sin nada más, yo paso la palabra a la pregunta. Muchas gracias, señor Gutiérrez Sánchez. Seguidamente tienen la palabra los representantes de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 25 minutos cada uno para hacer al compareciente cuantas preguntas estimen oportunas. Una vez más, igual que anteriormente, les ruego que se atengan al tiempo establecido. En primer lugar, por el Grupo Unidas por Extremadura, tiene la palabra la señora de Miguel. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Carrasco. No se preocupe. Gutiérrez, perdón. Uy, perdón, señor Gutiérrez. Perdóneme. Hoy nos hemos empeñado en que usted es el señor Carrasco. Bueno, señor Gutiérrez, no se preocupe que no somos al juez Peinado haciendo sus interrogatorios. Pero sí que es verdad que como ingeniero agrónomo, yo también lo soy, pues no solo tenemos que saber de goteros, sino también de la viabilidad de un proyecto, ¿no? Claro. Y yo creo que usted pues, me va a poder contestar a las preguntas que yo le voy a hacer. Pero sí que van algunas en el sentido de la financiación, que es importante, ¿no? Yo antes le preguntaba al señor Carrasco si se puede licitar un proyecto sin financiación asegurada. Y, bueno, el señor Valerio luego me contestaba diciendo que sí que esa financiación, ese presupuesto que ascendía en aquel momento a 207 millones, estaba distribuido en 5 anualidades y ese crédito estaba retenido. Pero yo quería preguntarle a usted, ¿cómo puede estar un crédito retenido si Europa, crédito retenido con fondos FEADER? ¿Cómo puede estar ese crédito retenido si Europa no ha dado el visto bueno? Vale. Empiezo con lo que he terminado, ¿vale? Dentro del conocimiento mío, yo entiendo que no se puede licitar una obra si no tiene el visto bueno de las autoridades que lo tienen que hacer, fondos, intervención, etcétera, ¿vale? Que aparezca un presupuesto en el PDR, en el borrador de los una cantidad, ¿vale? Como nuevo regadío, como no era nominativo, creo en este caso, regadío Tierra de Barro, estaba como nuevo regadío, yo no sé si habilita para poderlo licitar o no. Yo entiendo que antes de licitar un proyecto se tienen que pronunciar los órganos de control, que ya digo, que entiendo que es fondo y entiendo que es intervención, ¿vale? Antes hemos hablado de que la reticencia de Europa a llevar a cabo este proyecto tenía que ver con la situación del acuífero de Tierra de Barros. Un acuífero que está sobreexplotado y con unas cantidades muy elevadas de nitratos, ¿no? Y que eso podía ser una de las causas o la causa por la que se hubiera echado para atrás el proyecto de regadío. ¿A qué se debe esa sobreexplotación y esa contaminación del acuífero? Buena pregunta. Vamos, como agrónomo que eres, ¿no? Es decir, yo, por el tiempo que llevo en regadío, puedo aportar algo. Yo recuerdo, como digo, llegué en diciembre de 2002. Estaba la directiva de nitratos recién salida. Podía ser del 99, ya íbamos tarde. Creo que los deberes, perdonar, en Extremadura vamos un poquito tarde siempre. Entonces, ya en aquel año, gracias a una red de control que teníamos en el servicio de regadío, pues bueno, de la propuesta de declaración de zonas vulnerables en el año 2000, pues fuimos capaces de librar casi todos los regadíos porque, entre otras causas, no conocíamos las causas, y valga la redundancia. Del acuífero de Tierra de Barro hemos hecho informes, nos han hecho trabajos, hemos buscado hipótesis. No está clara la contaminación, no se sabe si es del propio terreno, si es de explotaciones ganaderas que pueda haber aguas arriba del acuífero Tierra de Barro. Es una contaminación difusa por nitratos que está ahí. El primer achaque que hace la Unión Europea es de origen agrario y que puede ser pues, de lisiviación de nutrientes. Pero yo, como agrónomo, en un suelo con una profundidad útil considerable, me dirijo ahora porque como conocimiento del técnico, con una capacidad de retención elevada, porque son suelos arcillosos,
con un riego por goteo, en el peor de los casos. O sea, no hay escorrentía ni filtración profunda. Yo dudo que esa contaminación por nitrato venga de origen agrario. Y es lo que hemos intentado, ya digo, dentro de la declaración de impacto ambiental y mucho antes, cuando defendimos la no declaración como zona vulnerable, de que la causa yo no se la imputaría a un cultivo de viña en secano con un riego de 1.000 metros cúbicos por hectárea. Pero bueno, el caso es que creo que la universidad también hizo algún estudio para intentar determinar con unos marcadores de dónde venían esos nitratos. No conozco ninguna conclusión. ¿Que eso fue una causa por la que la Unión Europea no apoyaba, según parece ser, el regadío tierra de barro, o no estaba muy por la labor de la transformación de regadío tierra de barro? Nos queda claro, era uno de los 3 pilares que en las conversaciones o en los informes que venían con la Unión Europea de los que les descuadraba: la contaminación por nitrato, la declaración de impacto ambiental y, bueno, los recursos, pues, pero yo considero que los recursos eran por el ciclo de sequía que estábamos viviendo más que nada, ¿vale? No sé si me estoy adelantando, pero lo de los nitratos no está claro y no creo que sea el primer pilar. Sí es verdad que es una cosa que se tenía que haber hecho a nivel autonómico, pues desde el 2000 y algo, y es verdad que estábamos en el 2010 y mucho, y no habíamos hecho nada, ni habíamos actualizado el plan de explotación, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Usted cree...? No habíamos, entre comillas, no es Sí, que lo sí. tenga que hacer regadío, pero digo en general, los extremeños... Pero en esta línea, señor Gutiérrez, ¿no cree que el Gobierno quizá minimizó la situación del acuífero o no le dio la suficiente importancia? Porque, como usted dice, Extremadura sensibiliza ante estos temas, pues no lo estaba tanto como lo estaba Europa. Y si hubiéramos hecho a lo mejor más énfasis en investigar bien las causas y en poner medidas correctoras y a lo mejor haber sido mucho más contundentes con los pozos ilegales que también contribuyen a la sobreexplotación del acuífero, a lo mejor si hubiéramos hecho un trabajo previo para intentar salvar el acuífero, el regadío hubiera tenido más posibilidades. Hubiera tenido a lo mejor un enemigo menos, es decir, de los 3 pilares que he comentado, pues a lo mejor el de los nitratos, podríamos haber hecho los deberes, ellos haber visto alguna iniciativa de que eso se está controlando, puede ser, sí, pero... Vale. A mí me gustaría preguntarle, hemos pasado de 15.000 hectáreas a 10.000 hectáreas, 10.500 hectáreas. ¿Cuál cree que son las razones de esta disminución de regantes, de agricultores que estén interesados en la desmotivación, como nos decía el señor Carrasco? Hombre, yo las hectáreas esas tampoco me las cogería así, a pie de la letra. Es decir, la foto del elenco inicial, cuando se constituye la comunidad de regantes, con la concesión que se negocia, con los recursos que se dotan, siempre se habla de en torno a 15.000 hectáreas. Los últimos datos que se tienen es, bueno, pues lógicamente viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo y luego al final, pues cuando no viene es cuando viene. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? La desmotivación un poco de la situación de la gente. Lo que tenemos conocimiento ahora desde el punto de vista de regadío es que la vida avanza, la gente fallece, la renovación en el campo es muy poca y de esas 15.000 hectáreas, pues al parecer hay 3.000 más o menos que han dejado, digamos, de mostrar por causas de que ha fallecido el titular, porque han heredado, porque han partido la explotación, porque es menos rentable la viña, no lo sé. Pero al parecer hay 3.000 hectáreas que al parecer no tienen voluntad de continuar adelante. Pero del mismo modo también nos consta que existe una lista de reserva que llaman la comunidad de regantes de similar cantidad, un poquito menos, pero andamos en 14-15.000 hectáreas, ¿vale? Lógicamente fuera de las 15.000 que inicialmente constituían el proyecto primitivo, el proyecto de obra, ¿vale? Pero yo creo que eso es un devenir del avance de la vida, es decir, porque es que han pasado, no sé, desde cuándo me remonto, si me remonto del primer estudio de viabilidad, pues han pasado 24 años. Entonces, es normal, ¿no? Pues en los últimos 5 o 6 años también ha cambiado la edad de la población, etcétera. Nosotros en Unidas por Extremadura siempre hemos sido muy críticos con este proyecto. No porque estemos en contra del regadío per se, ni muchísimo menos, pero entendíamos que no se daban las condiciones necesarias para que fuera un proyecto que se amortizara a corto plazo y permitiera que los agricultores pues, no se embarcaran en hipotecas enormes y en inversiones tremendas que heredarán sus hijos y que en el contexto en el que estamos, con la media de edad de Tierra de Barros, pues era muy complejo un proyecto que se iba dilatando en el tiempo y cada vez iba siendo más costoso, hasta el punto de que actualmente, según el portavoz del Partido Popular, se sitúa el coste del proyecto en 350 millones de euros.
Bueno, quizás sea un poco excesivo, pero bueno, las cosas siguen subiendo. Eso sí, no andaría muy lejos. Bueno, ¿usted cree que sin financiación europea, sin financiación estatal al parecer, aunque haya sido denominado en su momento interés general, y con una aportación del 5,71% en principio, 20 millones de euros que quería poner la Junta de Extremadura en estos últimos presupuestos, son el 5,71% del proyecto? ¿Usted cree que este proyecto es realizable? Realizable es. Otra cosa, si me preguntas la rentabilidad económica desde el punto de vista del agricultor, que creo que es lo que me estás preguntando, ¿no? Es decir, bueno, que claro, no se embarque el agricultor a una serie de años para recuperar esa inversión. No sé por dónde va. Agricultores a título principal, que no son grandes, en principio, por ahora, no hay grandes fondos de inversión ni grandes corporaciones que vayan a pagar el proyecto. ¿Cree usted que con las cuentas que tenemos encima de la mesa este proyecto es viable? La gente tiene, no sé por cuántos años te puede dar un crédito un banco. No, vamos a ver. Yo lo de viable es que tiene muchas apelaciones. Es decir, ¿y el AVE es viable económicamente? Lo mismo tampoco. Bueno, si lo tienen que pagar los usuarios, igual no. Vale, pues por eso digo, es decir, el proyecto de regadío Tierra de Barros, como el de Monterrubio, como cualquier regadío, es decir, me puedo retraer a la colonización. Es decir, si no hubiera sido con auxilio de las administraciones, no serían rentables. Actuales. Con los fondos actuales, si tu pregunta, perdón, te tuteo, ¿vale? No si con nada. su pregunta es... si con 20 millones de euros que puedan poner las administraciones es realizable el proyecto de Tierra de Barros, realizable es. ¿Se van a echar para adelante los comuneros? Yo creo que no. Si dividimos grosso modo 300 millones entre 15.000 hectáreas, son 20.000 euros hectáreas. 20.000 euros hectáreas, yo creo que pocos agricultores darían el paso a transformar en regadío. Pero es que nunca se les ha contado así la historia. Es decir, la historia siempre se les ha contado que al menos... Es decir, esto nace con el Plan Nacional de Regadío en 2001-2002, financiación 50-50, que era como estaba contemplado aquello. Mínimo se les dijo 50. Sí es verdad que los primeros números que se les dio a la gente, pues era pues, de aquel anteproyecto que se hizo un SEAT, no se hizo ni un, no quiero decir marca de coche, ni el peor chino, ni el mejor bueno, ¿vale? Pero se hizo una cosa, un proyecto medio, y dio una cantidad en el que, analizando la rentabilidad de las explotaciones, era viable y se pagaba pues, en un periodo de retorno de, creo recordar, 7 años, 8 años, o sea, una cosa razonable, una inversión razonable. Desde el punto de vista solamente económico, pero yo creo que detrás de un regadío, detrás de un desarrollo rural, porque al final contribuir a no la despoblación, sino... Creo que hay que valorar más cosas, el tejido empresarial, el empleo. No solo hay que valorar la rentabilidad de la explotación agraria, sea agricultor a título principal o parcial, ¿vale? Yo entiendo, en aquella fecha era rentable. Hoy día, con una ayuda de las administraciones superior al 50%, creo que sigue siendo rentable. El problema es que ha subido todo mucho. Todos sabemos que un café hace 5 años pues valía por debajo de 1 euro y hoy vale 1,40. Pues igual que eso, con la crisis de Ucrania, la no crisis de Ucrania, se para un barco en el canal de Suez, no sé qué. El caso es que te van subiendo los costes de los tubos, de las tuberías, de los aceros, de no sé qué. Y lo que antes valía 150 millones de euros, hoy vale 250. Y a lo mejor la uva vale lo mismo. Que además, como estamos hablando de riegos de apoyo de la uva y del olivo, y resulta que llevamos 2 años, ahora ya no, pero hemos estado hasta hace poco exigiendo destilaciones de emergencia porque no había mercado. Estamos pidiendo también el arranque de viñas porque no hay mercado, porque estamos viendo cómo los gustos o la idiosincrasia, la geopolítica, lo que queramos, está haciendo que cambie la orientación de ciertos cultivos. Con lo cual, plantear este proyecto sin un proyecto paralelo de abrir nuevos mercados, abrir nuevos, a estudiar nuevas alternativas, pues a lo mejor, sinceramente creo que es obcecarse, pero bueno, que esto es una apreciación personal que le hago, porque creo que trabajar por la agricultura en Tierra de Barros va mucho más allá que un proyecto de regadío. Pero la dotación, si conoce la dotación, manejamos 2.750 metros cúbicos por hectárea, que no es para un riego de apoyo a una viña en vaso, ¿vale? Que somos especialistas en el término. Es decir, en esa dotación
maíz no entra, ni un arroz, lógicamente, porque no es lo que se pretende poner ahí, pero pueden entrar frutos rojos, pueden entrar frutales, pueden entrar almendros, pueden entrar olivar superintensivo, es decir, pueden entrar otros cultivos. No es un regadío de apoyo diseñado solamente para un riego de apoyo a una viña en vaso, no. Una viña en vaso nunca va a consumir 2.765 metros cúbicos por hectárea, que creo que es lo que tiene de dotación. Esto tiene una mentalidad que puede ir más allá. Lógicamente no se puede transformar en un riego por aspersión de una pradera y cosas de esas, pero cualquier cultivo permanente de frutales puede reconvertirse en la zona y a lo mejor es lo que necesita. La situación que estamos viviendo con el vino son ciclos, lo hemos pasado hace un montón de años, vuelve y ahora parece que va, pero que yo no soy tampoco experto, ahora parece ser que va más en serio la cosa, pero lo mismo de aquí a 3 años estamos otra vez vendiendo el vino caro. Y en este periodo de sequía que hemos tenido, señor Gutiérrez, donde en Alange no pasábamos del 12%, por suerte, yo ayer miré y estamos en el 34%, con todo lo que ha llovido. Mire la capacidad que tiene Alange tan inmensa que ni siquiera hemos llegado a la mitad del embalse, a 34%. Pero sí que hemos tenido momentos en estos últimos años donde era inviable poder sacar agua para el regadío de Tierra de Barros de Alange. Imagínese si ponemos olivos en hiperintensivo, que necesita el regadío. ¿No cree que estamos generando una debilidad o una vulnerabilidad en los agricultores aún mayor? Vale, creo que tampoco soy yo. Comparecen por aquí gente de Confederación del Guadiana. No creo que vengan. O deberían comparecer. Es decir, esta pregunta, yo voy a dar mi opinión por lo que conozco y porque esta misma pregunta que me hace ahora mismo usted, pues nos la hicieron en Bruselas y la intentamos responder dentro, ya digo, no somos el órgano competente de Junta de Extremadura, sino Confederación del Guadiana. La situación que ha vivido el pantano de Alange, pues un ciclo de sequía que hemos tenido de varios años, con los embalses de cabecera bajitos, no como él, pero bajitos, y con un convenio de Albufeira y unos caudales ecológicos que hay que cumplir. Yo siendo confederación, me pongo ahora en el lugar de Confederación Hidrográfica del Guadiana, veo los usos que tiene el pantano de Alange en la actualidad, que no es nada más que abastecimiento a la población de Mérida y caudales ecológicos. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Confederación? Pues satisfaciendo los regadíos de las Vegas Bajas, dando el convenio de Albufeira del pantano de Alange, años de atrás, ¿vale? Si el regadío de Tierra de Barros hubiera estado hecho, seguramente Confederación no pudiera haber explotado el embalse de Alange tal como lo ha hecho al no tener los regadíos Tierra de Barros. ¿Qué quiero decir con esto? El regadío Tierra de Barros consume, no me sé el número exacto, creo que son 50 hectómetros, vamos a ponerle 43. 50 hectómetros. El pantano de Alange creo que ronda los 1.000 o 900. Si dividimos, es decir, si se llenara el pantano de Alange, como se ha llenado 2 veces o una, pero se ha llenado en la historia, no tiene más recursos o más consumo que la evaporación, el abastecimiento de Mérida y algo de apoyo a las Vegas Bajas del Guadiana. Si dividimos los 800 hectómetros entre 50 que consumimos, ¿para cuántos años tendríamos regadío Tierra de Barros aunque no lloviera? Para mucho. Es decir, no soy yo quien lo tiene que decir. Y Confederación, cuando ha hecho el informe de concesión de agua, lo ha hecho en base a lo que dice el plan hidrológico de la cuenca del Guadiana, que estuvo en información pública y que supuestamente ellos han hecho, los técnicos de Confederación, el balance con las aportaciones, las entradas, las salidas de cada uno de los embalses. ¿Qué es lo que ha tenido? Que la explotación de Alange, al no tener otro uso, pues se ha usado para mitigar los efectos de que en Vegas Bajas puedan seguir regando, que han podido seguir regando, y que seamos capaces de cumplir, entre otras cosas, los caudales ecológicos en el Matachel Guadiana y con el de Villalba, que está aliviando al Matachel, lo necesario. Lógicamente. Dejemos aquí claro que son necesarios, porque hay gente que piensa que los ríos son canales de agua. No, pero no lo son. Irene, si lo que te quiero decir, perdona que ya te llame por el que nombre, ¿vale? Que esos caudales ecológicos del Guadiana se podían haber soltado de La Serena o se podían haber soltado de García Sola, ¿vale? Pero se han soltado de Alange porque no tenía otros usos. Pero ya digo, no soy yo quien lo tenga que decir. Que Confederación, entiendo, o alguien del Ministerio o de Medio Ambiente, quien pueda cerciorar eso. Pero yo sí confío que el embalse de Alange tiene suficiente recursos una vez que vuelva a su normalidad, que su normalidad no es que se llene, es decir, porque se ponga al 40 o 50%, lo mismo el año que viene lo está. Ojalá. Toquemos madera. Toquemos madera. No sé si usted es conocedor de... Bueno, sí, claro que es conocedor. O sea, está ahora mismo en la Consejería de Gestión Forestal. Sí. Ustedes de repente
o el consejero de repente abre el cajón cuando llega a la consejería y dice, uy, pero si esto no se puede licitar, si esto no tenemos el permiso de Europa para utilizar los fondos FEDER. Y entonces lo que hacen es esos 104 millones en un principio que estaban destinados y reservados para el regadío de Tierra de Barros, los quitan. Esos fondos, 104 millones, ¿sabe a qué han sido destinados finalmente? No. No lo sabe. Bueno, O sea, que vamos a ver, Radio Popular, si lo han repartido por ahí a otras zonas, algunas ayudas, no sé qué, pero no tengo conocimiento, no tengo por ver. ¿Podrían haber sido destinados a Tierra de Barros exclusivamente para un proyecto de recuperación o fortalecimiento de la agricultura de Tierra de Barros? No lo sé, si comparten la línea, si se puede modificar el PDR, no el tema mío. Creo que viene alguien también de PDR que os lo pueda decir. No, vale. Y bueno, yo por último le voy a preguntar si cree que este proyecto no ha salido a la luz por intereses políticos, o sea, al final no se ha visto desarrollado por intereses políticos. No lo sé, yo te puedo decir que los técnicos nos quedamos y los políticos pasan. Es decir, yo llevo, como he dicho, 23 años. Ha habido zonas de más ánimo, épocas de más ánimo, menos ánimo, pero bueno, he conocido el ánimo por dos clases políticas que han estado al mando, digamos, de la consejería, con sus altibajos, que sacante el tramo inicial en el que estuvo más parado, pues luego ha habido ciclos de todo tipo, de prisas y de pausas. ¿Vale? ¿Y entiende que los agricultores se sientan engañados? Hombre, yo creo que engañados en sí no, ni creo nadie, a no ser que algo de lo que, bueno, pues, quien dice por ahí, pues sea cierto. Yo no lo sé, yo no lo conozco. Lo dicen ellos, la propia comunidad de regantes, el sindicato APA-Jasaja. No lo sé, eso habría que preguntárselo a Deja ellos. bien Yo no claro soy por qué regante. se sienten engañados, claro. No sé. Yo creo que no. Desde el punto de vista del trato de los técnicos, yo creo que engañados no, porque los técnicos siempre No, bueno, no por los técnicos, sino en general, ¿no? O sea, los agricultores están ahora mismo más que sumamente engañados, desmoralizados yo entiendo que porque más que nadie es capaz de decirles, señores, este proyecto ha muerto. Engañados, no desinformados, a lo mejor, o indecisos, cosas de esas puede ser, pero engañados yo creo que nadie les ha engañado. Que a lo mejor nadie, si existe una verdad, se la pueda decir o se la haya dicho, pues no lo sé, pero yo creo que engañados no. Bueno, engañados en el sentido de que se estaba diciendo que se iba a licitar un proyecto que no tenía respaldo de financiación europea detrás. Y sin en financiación europea no se puede dejar todas las espaldas de los agricultores. No sé, yo, vamos, desde el punto de vista técnico, en las conversaciones que he tenido con ellos, nunca se le ha dicho que ellos iban a tener que pagar más de lo que inicialmente se les dijo. Ahora, yo también desconozco si es verdad que no existían esos fondos. La Directiva de Aguas nos dice que todas las obras hidráulicas tienen que tener una recuperación de costes y eso lo tiene que pagar quien se ve beneficiado de ese agua. Ya. Con lo cual, quien se ve beneficiado de ese agua es la comunidad de regantes. No sí, creo que un agricultor de olivar de Manzanilla de Secano y Sierra de Gata tenga que cubrir los gastos del regadío de Tierra de Barros. Los costes los tendrán que cubrir los regantes de Tierra de Barros. ¿O esto lo vamos a dividir entre todos así? ¿Cuál es la idea? ¿Que lo paguemos entre todos los extremeños y extremeñas? ¿El chanchullo este de 20 años de proyecto? Yo, hombre, que ahí no le puedo responder porque los regantes pagan una parte. Ahora, ¿eso cubre los costes de uso del agua, como dice de la Directiva Marco? No sé, nosotros cuando hemos hecho la declaración de impacto ambiental y todos los trabajos, es más, no nosotros, es decir, Confederación del Guadiana, cuando publica la existencia de esos recursos, lo hace cumpliendo la Directiva Marco del Agua. Cuando otorga una concesión de agua, dice que cumple la Directiva Marco del Agua. El órgano responsable es la Confederación. Entiendo que la habrá cumplido, pero ya digo, yo no soy. Si me pide la opinión, yo creo que se cumple, pero no lo sé, no te lo puedo afirmar. Pues, señor Gutiérrez, muchas gracias. Yo espero que esta comisión sirva en cierta manera para esclarecer lo que ha sucedido, pero también para que los responsables pidan perdón. Pidan perdón a los agricultores que llevan 2 décadas escuchando hablar de este proyecto. Muchos de ellos ya están al filo de la jubilación y asumen... Y otros no están, que eso es lo que hemos dicho. Asumen que es inviable dejarle esta hipoteca a los que vienen detrás. Y, obviamente, con proyectos así de inciertos, es muy difícil animar a la gente joven a que se dedique a la actividad agraria. Y creo que, precisamente, el relevo generacional en el campo debería ser una prioridad de este Gobierno.
pero con estas triquiñuelas y estos juegos de ahora lo ves, esta financiación, ahora no la ves, ahora la hay, ahora la quito, ahora pongo 20 millones, cuando he quitado 100, pues creo que, sinceramente, este proyecto debería de cerrarse ya, de finiquitarse ya, de dar el certificado de función y de empezar a pensar realmente en cómo fortalecer la agricultura en Tierra de Barros sin tener que pasar por un regadío que es irrealizable a día de hoy. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Muchas gracias, señora de Miguel. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Bravo Arrobas por un tiempo máximo de 25 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gutiérrez, bienvenido. Muchísimas gracias por su explicación. Y como lo he vuelto a decir también al anterior ponente, que muchas preguntas usted ya ha contestado y ha aclarado así. Aún así voy a ir un poquito a concretar y todo eso. Usted dice que lleva desde el año 2002, es decir, usted ha visto nacer a la criatura. Sí. En ese sentido, ¿siempre ha sido usted jefe de sección de regadíos? No. ¿No? No. ¿Cuál ha sido su Bueno, proyección en la evolución de cualquier funcionario? Yo llego de interino, apruebo, estoy en el puesto base y cojo la sección, creo, en el 2006 o algo de eso, 2008, por ahí. 2006. Vale. En algún momento usted, evidentemente, ha trabajado bajo las órdenes del señor Valerio. Los últimos, cuando ha sido jefe de servicio de regadío, creo 3-4 años últimos, 3 años o algo así, sí. Los 3 años últimos. Perfecto. ¿En algún momento usted ha recibido orden de paralizar el proyecto, en el sentido de ralentizar un poco lo que es el proyecto de regadío Tierra de Barros? No. ¿Ha sido normal el devenir en el tiempo de ese proyecto o ha habido muchísimas irregularidades en el tiempo? No, como he dicho, ha habido épocas pues que por lo que sea, por reuniones que se habían tenido, por lo que de prisa, de pues, vamos a hacer una charla, hay que construir comunidad regante, y otras veces, pues eso, pues nadie te llama, es decir, nadie, me refiero, de la comunidad de regantes, ningún jefe de servicio. Eso que ha dicho, nadie le llama, entiendo que tampoco se han tomado las medidas oportunas por parte de la Administración para incentivar esas más llamadas o para llevar a cabo reuniones y activar un poco el proyecto. Vale, pero que entiendo que en este caso, vuelvo a repetir, que soy técnico, es decir, hay cosas, yo estoy en oficina, yo atiendo el teléfono y si a mí me llama el técnico de la comunidad de regante o el presidente de la comunidad de regante para comentarme una cosa técnica, pero otras cosas no pasan por mí, es decir, puede haber habido cosas de... Bueno, pues estamos aquí hablando de implantación de tuberías, de expropiaciones, de tal. Evidentemente entiendo que... De lo último, si me está preguntando de lo último, no, pues ha sido más o menos el mismo ritmo. En los últimos años el mismo ritmo. Sí. El único parón que ya he apuntado, parón de que está en stand-by, es pues, hasta el 2012, desde 2003, 2002-2003 a 2012, esos 8 o 10 años, se hicieron algunas charlas, yo no, bueno, recuerdo haber ido a una, pero el que estaba anteriormente de jefe de servicio, el compañero que falleció, José Ignacio Sánchez Mora, fue algunas veces a hacer algunas charlas para retomar aquellos estudios de viabilidad que ya estaban redactados en 2001 y 2003. Pero... Vale, perfecto. Según su leal entender y a la vista de las declaraciones manifestadas, para concretar, el proyecto era perfectamente viable, porque hay agua en ese sentido. Desde mi punto de vista, sí. No soy yo quien tenga que valorar. Desde mi punto de vista, sí. Punto de vista que hay que tener. Yo veo un embalse, aunque le cueste llenarse 8 años, pero que tiene una capacidad para garantizar 20 años el regadío de Tierra de Barros y por agua no es el problema. Y le sumamos los otros 2 nitratos, le sumamos ciclo de sequía, le sumamos todas esas cosas. Bueno, también estaba el embalse de Villalba y también están otro embalse de apoyo en ese sentido, ¿no? O sea, que era, pues... Sí, los 2 embalses, Villalba y Alán. Esto. También, evidentemente, ese riego, ha dicho, según las cantidades y todo eso, es un riego para apoyo de leñosos. Correcto. O sea, que... Y luego ha dicho que incluso, aun siendo que es perfectamente viable, pero es más, hasta para otro tipo de riego en ese sentido, no con más presión, evidentemente, pero sí da la posibilidad de otro riego, es decir, que garantía de agua... Cualquier cultivo que encaje en el clima, en el suelo, con un riego por goteo, que es lo que se garantiza la presión en el hidrante para regar por goteo, y que tenga una dotación hídrica al año inferior a 2.760, casa perfectamente. O un porcentaje de ese cultivo, no hace falta que sea toda la zona. Lo lógico, y siempre hemos defendido, un monocultivo no lleva a ningún sitio. No, tiene que haber varios cultivos. Entonces, lo que yo no entiendo, y a ver si me puede usted explicar, es que
¿cómo se puede otorgar una vía favorable cuando hay una declaración en Europa, que es precisamente una de las que supuestamente financiaba el proyecto, diciendo que los nitratos y contaminación y todo eso? ¿Eso a quién se le achaca esa aceptación de esa vía? Vuelvo a hacer lo mismo, es que tengo que delegar eso es medio ambiente, transición ecológica, ¿vale? Yo puedo dar mi opinión, pero no es testimonio para la comisión esta. La declaración de impacto ambiental de este proyecto le compete a la autonomía, es decir, le compete a la Junta de Extremadura. Junta de Extremadura, los técnicos creo que en aquel momento era transición ecológica, hacen su labor, hacen sus consultas, su información pública, se hace la evaluación estratégica ambiental y se hace la evaluación del proyecto de obra. O sea, y resuelven una declaración de impacto ambiental favorable con ciertos matices. Se lo tendrán que preguntar ustedes a quién hizo esa declaración de impacto ambiental. Desde que se llevó a cabo esos matices, ¿se ha trabajado para resolver esos matices? ¿Desde cuándo? Es decir... desde que se emitió precisamente la DIA. Desde que se emitió la DIA. Ahora sí en fecha No sabe usted. Creo que sí, porque la DIA fue anterior de ir a Bruselas, creo, sí. Entonces, pues bueno, hubo unas preguntas en las que yo participé como técnico, unas preguntas, digamos, de Bruselas, a las que hicimos unos informes. Yo hacía la parte, digamos, de viabilidad de proyectos que cuestionaban, parte de la DIA la hizo Transición Ecológica, la parte de nitratos la hizo Producción Agraria, creo recordar, y al final el encargado, que era el que coordinaba el PDR, pues era el que refundía el documento y se envió. Pero sí se intentaron hacer unas aclaraciones a las cuestiones que planteaba Bruselas. Perfecto. Ahora que habla usted de Bruselas, ¿usted ha estado en Bruselas, sí. reunido? ¿Perdón? Allí reunido y viendo el proyecto. Sí, una vez. ¿Quién le acompañaba? Pues no sé si me acordaré de todo, creo que fuimos 8 o 10 personas. Lo más representativo en ese sentido. Fuimos, pues de los 3 órganos que estábamos implicados, como he dicho, de transición ecológica, porque eran las cuestiones que planteaban respecto a la declaración de impacto ambiental, pues a lo mejor fueron 3 o 4 personas, la consejera, de regadío fuimos el secretario general, creo, el jefe de servicio, entonces era el señor Valerio, y yo, y de fondos nos acompañó alguien, y de desarrollo rural. Vale. Íbamos un equipo multidisciplinar. Perfecto. ¿Qué año fue eso? Octubre del 22, puede ser, 21, no sé la fecha, pero por ahí. 21. Vale. En octubre del 21. ¿Con qué conclusión sacaron ustedes del viaje? Bueno, pues te puedo dar mi parecer, que yo sacara, pero las conclusiones... Bueno, evidentemente usted como técnico... Las conclusiones nos las envió Bruselas. Yo al final nos volví a preguntar casi lo mismo, es decir, pues quedamos, yo creo, ni vencidos ni convencidos, o sea, pues igual que estaba. Parece ser, como ha dicho el señor Valerio, era, bueno, por lo que le he escuchado, que era en octubre de 2021 el viaje. Entonces, ¿cómo me puede explicar que en el diciembre del 2000, de ese mismo año, 2021, el señor comisario dijera... Bueno, yo he escuchado 2021, pero bueno. Yo me suena más 22 que 21 cuando fuésemos, pero bueno, no... Pues ¿y cómo sabiendo eso que el señor Warszawski, este comisario, había dicho que muchísimas gracias, había agradecido que ese proyecto se guardara en el cajón? Yo no tengo conocimiento de eso. Yo lo único que tengo conocimiento es que nos vuelve a seguir preguntando sobre ciertas cosas que habíamos tratado en la reunión y que para ellos no les había quedado lo suficientemente argumentado. No tengo conocimiento de que haya dicho que se guarde el proyecto, que no se financie. Lo único... Vamos, digo que fue la carta que remitió el 13 de diciembre al actual presidente presidente de la Junta, a don Guillermo Fernández Vara, diciéndole que... Ya, pero que yo como técnico de servicio de regadío no he visto nunca esa carta ni tengo conocimiento de esa carta. No tiene conocimiento. Y luego, evidentemente, con respecto a las expropiaciones posteriores, ¿usted ha tenido la posibilidad de participar en las expropiaciones posteriores o algo? He participado algo, pero asistiendo a algunas mesas de las que se hicieron por los municipios para firmar las actas previas de ocupación y eso, pero no mucho. Nada, no había saltado todavía nada del tema de la carta, ni cómo estaba el proyecto, ni nada. No, fue anterior, lógicamente. Perfecto, pues muchísimas gracias por su presencia, por sus explicaciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Bravo. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Casero por un tiempo máximo de 25 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Gutiérrez, bienvenido a esta comisión y quería aclararle que, como ya lo han indicado, el Grupo Popular ha sido quien ha pedido su presencia aquí y nosotros vamos a formularle por las preguntas que creamos convenientes para intentar aclarar el tema del proyecto Regadío Tierra de Barro. La primera pregunta que tengo que decirle es que el anteproyecto que se hizo, cuando la ingeniería que se contrata para realizar el proyecto básico, se detectan una serie de carencias. Y quiero que me diga si estas carencias que le voy a decir ahora estaban ahí o al menos algunas de ellas que usted recuerde. No se contemplaba la red terciaria y, por tanto, no llegaba el agua a las parcelas, faltaban los equipos de filtrado, no existía el telecontrol, faltaban instalaciones eléctricas, no existía el presupuesto de las medidas ambientales, tampoco existía el presupuesto para seguridad y salud. En definitiva, quiero que me diga si estas cuestiones las recuerda usted que faltaban y las detectó esta compañía. Bueno, quería hacer un paréntesis primero. Todos sabemos, o bueno, quien no sea técnico en el tema no tiene por qué saberlo, una cosa es un anteproyecto, otra cosa es un proyecto básico y otra cosa es un proyecto de ejecución, ¿vale? El anteproyecto aquel fue un boceto, para decirlo en otra orden de magnitudes, voy a poner la cifra económica que costaba realizar esos trabajos. El anteproyecto creo recordar que fueron 40.000 euros, lo que nos gastamos en Tierra de Barro. El proyecto básico creo que se adjudicó en torno a 100.000 euros y el proyecto de obra en torno al 1.000.000 de euros. O sea, con eso ya vemos la magnitud de la rigurosidad de los trabajos. Entonces, aquel trabajo, el anteproyecto, es verdad, el agua no llegaba a las parcelas porque en el anteproyecto se evaluó el coste hasta el hidrante multiusuario. ¿Por qué? Porque en el momento en que se hizo el anteproyecto no se tenía la foto fija del famoso elenco. Entonces, nunca se engañó tampoco, se le dio a los propietarios, oye, llega hasta el hidrante multiusuario y habrá que sumar una serie de cosas. Las medidas medioambientales, pues no estaban porque tampoco se conocían las medidas que iba a imponer el órgano ambiental, es decir, todavía no había habido una evaluación estratégica ambiental donde ya te indicaran de las consultas públicas que había que incorporar. Esas cosas eran verdad, pero porque era un tipo de trabajo que no era un proyecto de ejecución. Disculpe, señor Gutiérrez. Esto nos lleva a pensar de que con ese anteproyecto no se podía licitar ninguna obra, había que pasar los distintos pasos de llegar a redactar el proyecto. Hombre, lógicamente, vale. Con un anteproyecto no se puede licitar una obra. No le he dicho antes, se lo digo ahora, a ver si podemos ir rápido porque tengo muchas preguntas que hacerle. Entonces, en algunos casos, si me dice sí o no, con eso es suficiente. Pero hay cosas que a lo mejor con un sí o un no te perfectamente, las puedo aclarar, las que usted crea conveniente me las aclara sin problema ninguno. Mire, del 2016 a junio del 2023 se realizaron 15 publicaciones en los diarios oficiales. Yo quiero decirle algunas de ellas y quiero que me diga si estas estaban dentro de esas publicaciones oficiales. Convocatoria de elaboración del proyecto de obras, Plan General de Transformación de la Zona Regable, Declaración de Impacto Ambiental, Concesión de Aprovechamiento de Aguas Superficiales, aprobación del Plan de Obras, resolución de las citaciones de las actas previas de ocupación de las apropiaciones Tierra de Barro, publicación del convenio firmado con la Comunidad de Regantes Tierra de Barro. ¿Estas pertenecen a eso? Sí, creo, ¿no? Que sí, vamos, por sí. Fecha más o menos. Eso es por de fecha lo más o menos corresponde, de acuerdo. Desde julio del 2023 para adelante, o sea, hasta ahora, ¿usted tiene conocimiento de que se haya hecho alguna publicación en boletín oficial de algún avance en el proyecto de Regadío Tierra de Barros? Creo que no. Creo que no. Tampoco... De acuerdo. Usted le consta que para autorizar la firma de un convenio, como es el convenio de Regadío Tierra de Barro, convenio donde se va a gastar dinero, porque hay otros convenios en los que no se gasta dinero, para poder autorizar esa firma se necesita tener el dinero total necesario retenido, se necesita tener los informes jurídicos favorables, se necesita tener los informes de intervención favorables. ¿Usted cree que esto es correcto? Aparte de otras muchas más cosas, pero esas tres en concreto harían falta. No soy totalmente, no puedo responder totalmente seguro. Sé que entre ellos sí se necesitan eso, pero bueno, también quiero pensar que igual que se debería necesitar el aval por parte de la Comunidad de Regantes, se debería solicitar el informe de fondo o de quien corresponda o de intervención. Más cosas, sí, vamos ahora a ello. Una vez firmado el convenio, la Junta de Extremadura tenía que cumplir unas obligaciones iniciales reflejadas en ese convenio. Hay unas relaciones tanto de la Comunidad de Regantes como en este caso, de la Junta de Extremadura.
Dentro de esas obligaciones están pues, tener el proyecto, tener la retención de crédito de 207 millones, incluidas las expropiaciones, tener la declaración de impacto ambiental, tener la concesión de agua, tener la dispensa de disponibilidad de los terrenos, los informes de elegibilidad de fondo, que es lo que usted acaba de decir hace un momento, los informes jurídicos favorables y los informes de intervención. ¿Me puede decir si está de acuerdo con esta información, que esas obligaciones eran parte de la Junta de Extremadura? Antes de licitar el proyecto. No, las que figuraban en el convenio. Si esas obligaciones figuraban en el convenio. No me sé el convenio. No se la sabe, pero entiende que es razonable. Creo que sí, que como lógico en un convenio esas cosas le correspondía a la Administración Autonómica, claro, y a la Junta de Extremadura. Por lo tanto, para firmar el convenio, esas cuestiones deberían de estar, porque si no, no se hubiera podido firmar el convenio. El jurídico que lo haya analizado entiendo que lo habrá valorado. No soy yo quien pueda responder. Una vez aprobada la modificación del PDR a finales del año 2021, ¿se acuerda que fue por allá por Navidades, antes de irnos de vacaciones de Navidades, llegó la noticia de que se aprobaba la modificación del PDR con la ampliación del dinero que venía ahí asignado? Quiero preguntarle si a lo largo del año 2022, es decir, en varias ocasiones, hubo distintas comunicaciones que se hacían a través, como usted bien ha dicho, del organismo que gestionaba el PDR, pero que llegaban al servicio de regadío, cuestiones o preguntas, digamos, vamos a llamarlas preguntas cortas o cuestiones puntuales que se iban resolviendo a lo largo del año 2022, que fueron precisamente esas cuestiones que se indicó Guillermo Fernández Vara al comisario en su carta. Y quiero preguntarle si estas aclaraciones a lo largo del año 2022 fueron a sus manos y usted las resolvía y las contestaba y posteriormente se enviaban a la comisión. No digo usted, pero digo a través de eso. Vale. Creo que lo he dicho antes, yo he participado en cuestiones siempre relacionadas con los tres temas esos, cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, nitrato, evaluación ambiental, recursos, que unas veces iban para el PDR y otras veces yo directamente no. Esas cartas técnicas sí las he leído. Lo que he dicho antes, que no tengo conocimiento ninguno, es la carta de un comisario a un presidente, yo no tengo conocimiento ninguno. De eso otro, he participado en la rama que me tocaba a mí como servicio de regadío. Perfecto, ahora vamos a ver ese aspecto, pero simplemente era decirle que usted a lo largo del año 22 ha respondido cuestiones que se pidieron desde la comisión. Esa es, digamos, la simplificación de la pregunta. Bien, una vez usted fue a Bruselas, ya lo ha dicho aquí, ¿vale?, donde se trataron temas relacionados. La pregunta es si se trataron temas relacionados con la Directiva Marco de Agua, con la Directiva de Naturaleza y con la Directiva de Nitrato. Entiendo que ya ha dicho que sí, que esos temas se trataron. ¿Cuál fue su cometido? También lo ha dicho, porque usted ha dicho que contestó o respondió allí, hizo una presentación, creo recordar, en relación a la Directiva Marco de Agua, de todas esas cuestiones. Bien, a la fecha de la reunión de Bruselas, octubre del año 2022, aproximadamente, el plan hidrológico se encontraba en exposición pública. Cuando se fue a Bruselas, que yo también estuve, se encontraba en exposición pública. Se explicó allí si dicho plan contemplaba las necesidades de agua del proyecto de regadío Tierra de Barro, y se explicó allí también que este nuevo plan, que estaba en exposición pública, contemplaba la calidad de agua que era calificada como buena. Sí, se explicó allí. Lo único que, claro, no éramos la persona competente. Sí. Es decir, desde el servicio de regadío no somos quien. Dijimos que, bueno, de Confederación no habían podido asistir, que se lo preguntaran a Confederación, que era el órgano que había tenido que pero voy un poquito más allá en relación a lo que usted está diciendo. Pero luego, posteriormente, nosotros quedamos allí que se enviaría el plan hidrológico cuando se aprobara, cosa que pasó 3 meses más tarde, en enero del año 2023, que lo que hicimos, para que usted lo recuerde bien, mandamos los enlaces, porque eso pesaba mucho, y se mandaron esos enlaces a la Comisión Europea para que la Comisión Europea viera que ya se había publicado y leyera y viera todo lo que quisiera en el plan hidrológico, donde se contemplaba el proyecto de regadío y la concesión de agua. Correcto. Muchas gracias. Seguimos. Una vez que allí se terminan las explicaciones y las exposiciones de los miembros de la Junta de Extremadura, de todo lo que usted ha dicho aquí antes que asistieron, los miembros de la comisión solicitaron a la Junta de Extremadura que todo lo allí explicado se contestara y se enviase por escrito, porque allí estuvimos hablando con ellos literalmente. Entonces pidieron. A lo que en este caso en concreto la anterior consejera, la señora Bernal, les solicitó en el último momento enviarnos qué queréis que contestemos, enviarnos cuáles son las preguntas de todo lo que se ha tratado aquí, enviarnos cuáles son esas preguntas. ¿Es correcto eso que le estoy diciendo? Sí. De acuerdo. Mire, una vez que a los pocos días, concretamente el 30 de noviembre, pues después de venir del viaje,
recibimos un documento de la Comisión Europea, como había dicho, solicitándonos las preguntas que ya se habían respondido, pero para que las respondiéramos por escrito. Eso fue aproximadamente el 30 de noviembre, creo recordar. Entonces, le quiero preguntar si esto fue correcto o no, lo que le estoy diciendo ahora mismo, y también le quiero aclarar que el PP ha dicho en reiteradas ocasiones que esas explicaciones no se dieron por válidas y que volvieron a preguntar otra vez. Yo quiero que usted aclare aquí que lo que se hizo fue contestar lo mismo que se contestó allí en formato por escrito, posteriormente, unos días después. ¿Es correcto esto que le estoy diciendo? Lo primero, las fechas, más o menos creo que son esas. Lo segundo, como ha habido tantos idas y venidas de preguntas-respuestas, pues tampoco estoy seguro. Lo que sí recuerdo es a la vuelta de la comisión, ellos nos vuelven a plantear unas dudas de lo allí expuesto y volvemos a preparar entre las tres partes, entre nitratos, medio ambiente, regadío, un documento que se envía. Pero creo que posteriormente a la recepción de ese documento por Bruselas, yo he visto otra carta en la que siguen planteando lo mismo, ¿vale? No sé la fecha, Valerio, pero creo, señor Valerio, creo que hay una carta por ahí. Bien, iba precisamente a ese envío. En diciembre del año 22, como recibimos eso en noviembre, aproximadamente en diciembre del año 2022, la Junta de Extremadura envió un informe muy extenso con una documentación anexa, les digo yo ya que es de 79 páginas, el documento está aquí. Este documento se elaboró conjuntamente por las tres partes y se unió, usted gestionó el unirlo y gestionamos desde el Servicio de Regadío enviarlo. Y este es el famoso informe que dicen que no se respondió, pero esto corresponde a aclarar todas las dudas que cuando estuvimos ahí en Bruselas de la DG ENVRI, para quien no lo sepa, la Dirección General de Medio Ambiente, y la DG Agri, la Dirección General de Agricultura. Entonces, este documento es el que el se envió, que es el que usted estaba diciendo. No le pregunto porque usted ya ha corroborado que yo afirmo que colaboré en su redacción, pero supongo que se enviaría. No tengo conocimiento de cómo se envió, ni si por registros. Yo colaboré en su redacción. No lo he explicado porque usted lo ha dicho antes muy bien, que esto iba al Servicio de Coordinación del PDR, del Servicio de Coordinación del PDR el procedimiento normal es que vaya al Ministerio y del Ministerio se envía directamente a la Comisión. El resultado que se envió en aquella época este documento. Quiero preguntarle, porque en este informe de 79 páginas hay un apartado, concretamente en la página 5, esto está escrito y además era la parte común, esa parte inicial de introducción que se hacía, que creo que lo escribió usted, aunque evidentemente no se acordará, pero aquí está, por si usted lo necesita consultar, donde se dice que se traslada a la Comisión Europea la previsión de licitar las obras en el menor plazo posible a lo largo del año 2023. Además, se le dice que, por lo tanto, se traslada que el proyecto continúa hacia adelante. Quiero que me diga si eso es correcto. Si quiere, yo le puedo acercar, que usted lo vea, pero aquí, marcado en rojo... Puede ser correcto, era la hoja de ruta que a lo mejor se tenía vale, perfecto. Con eso que me ha dicho, como técnico en el servicio. Con eso que me ha dicho es suficiente. Miren, quiero hacerle otra pregunta. Nosotros hemos solicitado al actual Gobierno, porque ha dicho en reiteradas ocasiones que esto necesitaba un informe, una autorización de Bruselas de tipo medioambiental para poder licitar el proyecto. Porque aquí la base está en si se podía licitar el proyecto o no se podía licitar. Entonces, en esa circunstancia nosotros hemos pedido esa documentación al actual Gobierno y nos ha contestado por escrito diciéndonos que la Comisión Europea solo actúa en aprobar el PDR y solo actúa en las modificaciones del PDR. Yo entiendo que esto no es su competencia, pero digamos más o menos le puede sonar. Pero lo que yo quiero preguntarle es si a usted le hizo falta algún informe o alguna autorización de algún organismo de Bruselas para poder licitar el regadío de Monterrubio de la Serena, que usted es el director de obra. Es decir, eso se montó y entonces sí hubo que pedir algún documento o cuando se licitó. Estoy hablando de cuando se licitó, los documentos que se envían al servicio de contratación para poder licitar. Si en esos documentos iba algún documento o algo, a una autorización de Bruselas. Eso es lo que quiero preguntarle. Lo he apuntado antes. Yo considero que tanto el regadío de Monterrubio como el regadío de Tierra de Barro, el órgano competente para hacer la declaración de impacto ambiental es el órgano autonómico. El de Monterrubio, la declaración de impacto ambiental, se publica en el DOE y la hace el servicio, la Dirección de Transición, y la de Tierra de Barro igual. Teóricamente deberían haber surtido el mismo fruto, pero desconozco si Bruselas tiene unos escalones en función de la cuantía de las hectáreas de no sé qué, que uno pase de una forma y otro pase de otra. Ya le digo yo que no los tiene, pero le agradezco mucho su respuesta. Mire,
Vamos a hablar de la DIA. Una DIA de esta envergadura, se hablaba de medidas, siempre hay medidas para prevenir, corregir y compensar, se lo ha dicho usted al compañero de Vox. Estos los efectos adversos del medio ambiente. Bien, dentro de esas medidas existían unas medidas en la fase de explotación. La DIA contemplaba unas medidas en la fase de explotación, que las tengo aquí reflejadas, están en la página 41.902 de la DIA. Usted no se acordará de ellas, pero son unas DIA que están encaminadas, o sea, unas medidas que están encaminadas a las medidas de intensificación de los cultivos permanentes y de las tierras arables. Quiero preguntarle si en la comisión de seguimiento de la DIA que usted participó se acordó adelantar esas medidas, es decir, hacerlas antes de la fase de explotación. Aclaro que la fase de explotación es cuando se va a explotar ya el regadío, cuando ya está hecho y se va a explotar. Entonces, ¿se decidió hacer antes en la comisión de investigación, o sea, comisión de seguimiento de la DIA? ¿Lo recuerda usted? Creo que estamos hablando... Yo estoy pensando en una cosa diferente a la que usted dice. Le hago la siguiente pregunta porque probablemente a lo mejor le quede más claro. Lo que sí hicimos, es decir, por eso se actualiza una última separata del proyecto de ejecución, que se presenta en diciembre, creo, del 20, puede ser, es decir, ya ha finalizado el plazo de la asistencia técnica, pero se comunica eso, es presupuestar las medidas necesarias que no se habían incluido en el proyecto de ejecución. Las de explotación yo creo que no se adelantaron. No, ¿vale? Esa respuesta me vale, pero no es lo que le estoy preguntando. Verás cómo ahora me va a entender. Le preguntaba si se había adelantado, si esas medidas, se había dicho que se adelantaran a hacer esas medidas, porque ahora la siguiente pregunta es, ese trabajo de esas medidas que se iban a hacer sobre la intensificación de los cultivos, se dejó por el Gobierno anterior encargado a una empresa externa para hacer el seguimiento que era Improesa. Vale, pero no son las medidas de explotación que yo estaba pensando. Medidas de explotación... Por eso le he dicho que esto le iba a aclarar. En la medida de explotación estaba, hay que dejar no sé cuántas hectáreas de riego por aspersión para las aves, no sé qué. Eso eran medidas en la fase de explotación. Vale. Lo que creo que me está apuntando es las limitaciones que podrían tener en la implantación de los cultivos durante la puesta en riego de la zona. La puesta en riego cuando ya se hace la obra, efectivamente. Bien, eso se dejó encargado a una empresa externa que se llamaba Improesa. ¿Es correcto? Sí, se licitó un menor para evaluar, digamos, sí. Este trabajo, cuando llega el nuevo Gobierno, lo que hace es finalizar este trabajo. Ese trabajo duró bastante tiempo porque había que hacer estudios de los animales y tal. Y cuando llega el nuevo Gobierno, lo que hace que el 5 de septiembre, no se acuerda usted de la fecha, del año 23, emite el informe ya definitivo de este estudio por la Dirección General de Sostenibilidad. ¿Recuerda usted esto? ¿Esto es así? Pero ahí la asistencia técnica no estaba ya para nada. No, es decir, yo estoy diciendo... El trabajo de la asistencia técnica no acabó, recuerdo fecha porque ni lo traigo ese apuntado. La asistencia técnica emite ese informe y con ese informe la Dirección General de Sostenibilidad, que ya estaba el Gobierno del PP funcionando, en septiembre del año 2023 emite el informe definitivo. Hubo un informe por ahí. Un informe... Vale, de acuerdo. Mire, ahora mismo lo que quiero decirle es, a inicios del año 2023 se tenía la DIA que se había publicado en agosto del año 21. Se tenía la concesión de aguas que era de octubre del año 21. Se tenía la financiación que era de octubre del año 22. Antes no se lo he enseñado, pero lo he sacado aquí, que hay un informe. Este informe tiene las retenciones de crédito. La última se acuerda que hicimos una retención por los aumentos del gasto general, del porcentaje de gasto general que había subido y la cofinanciación. Bueno, en cualquier caso, eso estaba aquí. Lo que quiero preguntarles es lo siguiente. Una vez teniendo en cuenta, y se tenía firmado el convenio con la Comunidad de Regantes en noviembre del año 22. Todo esto, año 21, año 22. Y le pregunto lo siguiente. ¿Se podía haber licitado el proyecto antes de enero del 2023, teniendo en cuenta que faltaba alguno de estos documentos? Es decir, ¿se podía licitar antes faltando alguno de estos documentos o no se podía licitar? No puedo responder a esa pregunta y matizo lo mismo que he dicho antes. Para eso están los jurídicos, está intervención, está fondos, que es quien tiene que hacer esos informes previos para que se pueda o no se pueda. No soy conocedor. Le voy a hacer otra pregunta entonces. ¿El informe jurídico para el convenio estaba hecho? Supongo, si no, no se hubiera firmado, ¿no? El informe de intervención... Yo no participaba en la comisión del convenio. Me parece perfecto. ¿El informe de intervención estaba hecho para eso?
Vale. Supongo, señor. Le voy a hacer otra pregunta. Para pagar los depósitos previos, que se hicieron pago de depósitos previos, ¿tiene que estar el informe de elegibilidad de fondos? Si no, no se pueden pagar. No lo sé, no le puedo responder. Para eso tenían que haber traído a la dirección de No, programa si lo o alguien que estaba lo encargado traeremos, de ello. no se preocupe que lo traeremos. Bien, continuamos, ¿vale? ¿Es correcto afirmar que en enero del año 2023 se estaba a la espera de que se aportase el instrumento financiero por parte de la Comunidad de Regantes, que en principio estaba previsto para el verano del año 2023? Es decir, dentro del convenio había una aportación económica que tenía que hacer, un instrumento financiero que tenía que aportar la Comunidad de Regantes, y se estaba pendiente. Habló en enero, ahora entenderá el porqué, pero a partir de enero estábamos pendientes de eso. Creo que Se sí. puede decir que estábamos pendientes de eso. Bien. Si se hubiese aportado el instrumento financiero, en enero del año 23, en junio del año 23 o incluso en septiembre del año 2023, ¿se hubiera podido licitar el proyecto de regadío Tierra de Barros con la documentación que usted tenía encima de la mesa? No puedo responder. Creo que por parte de la Comunidad de Regantes estarían hechos los deberes, pero vuelvo a decir lo mismo. Por parte de Junta de Extremadura debería haber los informes necesarios para que se pueda licitar el proyecto, que ya digo que creo que son fondos, intervención, jurídico, etcétera. Vale. No lo sé. O sea, bueno, pues yo le digo que esos informes de intervención, de fondos, han sido aportados por la Junta de Extremadura. Y las expropiaciones, perdón. Sí, pero ahora vamos a eso de las expropiaciones. Le informo que en la documentación que hemos solicitado, ese informe de fondo, ese informe de intervención, ese informe jurídico, ese informe de, ya he dicho, dirección al fondo, todo eso está aportado por el Gobierno en la documentación de esta comisión que pueden ver todos los diputados que están aquí. Pero para licitar el proyecto, para la firma del convenio, pregunto. Exactamente. No, eso estaba para licitar el proyecto. Vale, pues ¿vale? entonces sí se podría. Claro, entonces, lo que faltaba era el aval bancario que tenía que aportar, en este caso, la comunidad de regantes. Mire, le voy a indicar otra serie de cuestiones. En el artículo 236 de la Ley 9 de la Ley de Contrato, en vista de que usted ha dicho el tema de las expropiaciones, lo tengo aquí, a lo mejor usted no se acuerda, pero sí se acordará de que, y si no se lo facilito, de que en ese artículo 236 le pregunto si se puede licitar una obra, licitar, no ejecutar, ¿vale? Licitar una obra del proyecto, una obra como del tipo del proyecto Regadío Tierra de Barros, sin que las expropiaciones estén resueltas y pagadas. Creo recordar que habiendo un certificado de patrimonio o algo así, se podría licitar, pero no iniciar o ejecutar o algo así. No se podía iniciar la obra, pero sí se podía licitar. La siguiente pregunta ya me la ha respondido, que si ese certificado lo conocía usted, que estaba. ¿Ese certificado recuerda usted cuando estaba emitido? No pasó por mis manos, pero creo que sí, que estaba. ¿No? Vale. De todas maneras, lo tengo aquí delante, ¿eh? Si usted quiere, lo vemos aquí perfectamente, porque este informe también ha sido emitido por los servicios, por la información. Este es el informe, ¿vale? Puede ser. Esto está emitido en el año 22, junio del año 22, que era la siguiente pregunta que iba a hacer. Mire, por último, y ya vamos acabando, pero quiero antes hacerle una serie de preguntas muy concretas. La DIA fue publicada en agosto del año 2021 y voy a leerle literalmente lo que dice el diputado Serrano, que manifiesta literalmente, ¿eh? Es una DIA que no se puede dar por válida porque le falta el informe de afección a la Red Natura, porque afecta a una parte de la Red Natura 2000, Red Natura de la Unión Europea, y no se puede aprobar una DIA sin el informe de afección, y el informe de afección el informe de afección lo aprueba la Consejería de Gestión Forestal el día 5 de septiembre del año 2023, cuando ya estábamos nosotros en el Gobierno. Se lo he leído literal. Solamente quiero que me diga sí o no, si después de haberle leído esto, si usted detectan una incoherencia en lo que le acabo de leer. Hombre, solamente con que me diga sí o no, porque la que vamos a ver no después. se puede hacer una declaración de impacto ambiental sin haber tenido en cuenta Red Natura, ¿vale? Claro. De hecho, hay un apartado, creo el último de los últimos de la DIA, donde dice no afecta a Red Natura, a la declaración de impacto ambiental, al apartado D, algo de D me suena o por ahí. Correcto. Sí es verdad que en cuanto a las medidas esas de explotación que has comentado antes, no estaba claro qué pasaba con esas zonas sensibles que calificaba la DIA, pero que se había evaluado... Disculpe, señor Gutiérrez, le corto porque me queda muy poco tiempo y me quedan 2 o 3 preguntillas que hacerle. Mire, en la página 41.834 de la DIA aparece que con fecha 28 de junio del 2023 el Servicio de Conservación de la Naturaleza emite informe de afección a la Red Natura 2000. Y la pregunta siguiente es, los informes que se emiten para la DIA, todos los informes se piden a más servicios, ¿tienen que estar antes o después de haber publicado la DIA?
hecha de otra manera la pregunta. Una vez que se publica la guía, estos informes tienen que estar. Creo que lo ha dicho hace un momento. Si no, no se puede publicar la guía. No soy la persona indicada cuando venga alguien de transición, pero creo recordar que tienen que estar antes la información pública y todas las consultas y todo eso antes de resolver, lógicamente, si no, no tiene mucho sentido, ¿vale? O sea, y luego la última pregunta. ¿Quién emite el informe de afección? ¿Lo emite, como ha dicho el señor Serrano, la Consejería de Gestión Forestal o lo emite la Dirección General de Sostenibilidad? Entiendo que es conservación de la naturaleza, de transición o de como fuera Discúlpeme antes. por hacerle esta pregunta tan inocente, pero... Vamos, creo que es así, digo, no son mis competencias, ya le digo pero creo yo, que es ya así. le digo yo aquí, que aquí pone que es el Servicio de Conservación. Habrá sido algún error de lo que sea. Claro. Por último... Señor Valerio... Sí, la última pregunta y termino. La última pregunta quiere decir que una vez publicada en el DOE, en el año 21, la DIA, lo que quiero preguntarle es si esa DIA era válida, la podía usted usar, coger, para licitar el proyecto. ¿O había que hacer algo con ella? ¿Había que hacer algún otro trámite, llevarla a algún sitio, hacer algo? Eso es lo que... No lo sé, pero hay que preguntárselo a quien venga de transición ecológica, ¿vale? De acuerdo. Yo entiendo que podría ser válida, pero como tiene ciertos matices de medidas correctoras en explotación y no sé qué, puede tener algunos trabajos, alguna vigilancia ambiental, algunas cosas, porque es una guía muy extensa, muy rigurosa y en su apartado final matiza muchas cosas, posiblemente hubiera que haber hecho algo. Sí, pero el tema es en la licitación, es Para decir, licitar, cogerla... yo entiendo, Señor Rodríguez Casero, tiene que acabar entiendo que sí, usted desde el ya punto de vista un minuto de su ambiental tiempo. puro y duro. Vale. No... Sí, es para la licitación. Le agradezco su respuesta. Muchas gracias. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor Rodríguez Casero. Y por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Serrano Calurano por un tiempo máximo de 25 minutos también. Gracias, señora presidenta. Señor Gutiérrez, nuevamente le agradezco su comparecencia en esta comisión. Yo la primera pregunta que le hago es muy sencilla. ¿Le han presionado? ¿Le ha dicho alguien de la Junta de Extremadura, de los servicios, de la dirección de la Junta, de algún departamento, lo que usted tenía que decir o lo que usted tenía que comentar aquí? A mí no ¿O se lo han insinuado? No me ha dicho nadie nada por ningún lado. Una cosa que tengo bien clara, yo soy técnico, soy apolítico. No gracias, muchas gracias. Señor Gutiérrez, usted estuvo en Bruselas, le digo el día, la hora y todo, porque hay un acta que quizás el señor Valerio no la conozca, pero existe un acta de esa reunión, el señor Valerio no la tiene. Una pena. Fue el día 11 de octubre del año 2022. Puede ser. 11 de octubre de 2022. Tuvieron 14 personas de varias consejerías de la Junta de Extremadura en la que participaron en una reunión que ustedes habían solicitado a la Unión Europea. ¿Entiende usted para qué fue usted a esa reunión de Bruselas? ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron a usted? ¿Quién le dijo a usted, tienes que acompañarnos a Bruselas? ¿A qué? Bueno, pues yo creo que eso fue una reunión con el secretario general y con el jefe de servicio, porque había ciertas cuestiones que la Unión Europea no veía claras, pero yo en ningún momento pensaba que era de tanta importancia como para que pueda ser elegible o no elegible cierto proyecto, ¿vale? Creía que eran matices de algún trámite ambiental, de algún trámite de nitrato, y fuimos a defender un poco la postura, creo que con la verdad, porque nosotros desde aquí, no porque seamos extremeños y el proyecto fuese nuestro, creo que no tenían toda la razón en las cuestiones que ellos planteaban, pero yo el calado final no sabía exactamente cuál era. Usted no sabía el trasfondo final, usted no sabía de que el proyecto de regadío de Tierra de Barro estaba suspendido y que estaba pendiente de varias aclaraciones, multitud de aclaraciones que le habían enviado. De hecho, usted ha participado en los trabajos que se han hecho posterior para aclarar esas dudas que la comisión tenía, ¿no? Yo no noté que el proyecto estuviera suspendido porque creo que tampoco estuvo, es decir, nosotros seguíamos rodando. Ahora, si financieramente desde la Unión Europea estaba suspendido, yo no era conocedor de eso. Es decir, financieramente, es decir, el proyecto no estaba autorizado a ejecutarse. Y el señor Valerio le ha enseñado una serie de documentos que son retenciones de crédito. Sí, las retenciones de crédito estaban, pero el proyecto no estaba aprobado por la Unión Europea para su ejecución. Estaban las retenciones de crédito, pero no estaba el proyecto, porque el proyecto ya no estaba dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Unión Europea. Mire, le voy a decir, de aquella reunión hay un acta muy extensa, y le voy a decir algunas cosas de las que usted dijo y de las que otros comparecientes de esa reunión dijeron. Por ejemplo,
Elvira Becker, que es la jefa de unidad de la Dirección General de Agricultura. Usted ha participado con esta señora en esta reunión y ha participado y ha hablado con ella en varias ocasiones. No, solo en aquella reunión. En aquella reunión, correcto. Dice, comenzamos los debates con la Junta de Extremadura en abril y julio del año 21, porque esta reunión fue en el 22, abril y julio. Se envió el programa a la Comisión Europea. En ese momento empezaron a surgir preguntas sobre este proyecto y se envió una carta con observaciones. Hemos tenido varias conversaciones desde entonces y en octubre el programa se envió de nuevo. La Comisión sigue teniendo dudas sin resolver. Por último, se adoptará la modificación porque los PDRs aprueban el marco. PDR marco, pero no proyectos específicos. Es decir, que le estaban aprobando el marco del PDR, pero el proyecto lo tenían que haber sacado, lo sacaron para poder aprobar el marco, que fue una condición sine qua non de la Unión Europea para aprobarle el PDR. Entonces, el presidente de Extremadura, porque ya había llegado la carta, se ha comprometido a no comentar el proyecto hasta que se solucionasen todas las dudas que tenemos. Es una reunión, pues, muy importante. ¿Era usted consciente de lo importante de la reunión, que se trataba de sí o no del proyecto de regadío de Tierra de Barro? No. No era consciente. ¿Alguien le dijo a usted de la consejería, mire, vamos a Bruselas a aclararle las dudas que tienen, tú vienes en tu departamento, en tu sección, aquí hay que ser, porque nos jugamos mucho, nos jugamos el ser del proyecto no ser? ¿Era consciente usted de eso? Vamos a ver, más o menos, no te lo dicen a las claras, más o menos lo intuyes. Yo sabía que era por financiación, por modificación del PDR, pero ya digo, no me creía, no sabía yo que era tan tajante que si de aquella reunión no salíamos bien... ¿Y ahora, a tiempo pasado de que usted ha conocido la noticia? Pues sí, con lo mismo, porque yo creo que como toda la gente, ¿no? Es que sí, lo que queremos... A ver, es que en la comisión lo que hace falta es que se aclare esto, es lo que hay que saber, que yo no sé... Dice usted, la señora Olazábal, Claudia Olazábal, le hace incidencia sobre los nitratos y dice que esto se verá en los tribunales, porque entonces estaba en los tribunales. Es decir, cuando hablaban de uno de los problemas que la Unión Europea, porque usted sabe que la Unión Europea presentaba varios problemas sobre este proyecto, para que lo pudieran incluir, que estaba fuera, pero para que lo pudieran incluir y tener financiación, la que tenían retenida el crédito, era problemas de nitrato en el acuífero, sobreexplotación de las masas de agua, problemas medioambientales y problemas de afección a la red Natura. Usted habló de los temas de nitrato, según he leído en el acta. Y usted, en aquella fecha y en esa intervención que usted tuvo, dice, en relación con el artículo 46, intentamos argumentar que estamos plenamente convencidos por el artículo 46. ¿Quiere usted aclarar esto? No recuerdo. Voy a matizar una cosa. Yo no hablé de nitratos, ¿vale? De nitratos creo recordar que fue Chema Guerrero y Antonio Cabezas, creo que también, que era el director general. Vale. Pero habló Chema. El artículo 46, ese que hace referencia, creo recordar, yo no me acuerdo, lógicamente, ni yo no he redactado eso. Creo que hace referencia a un artículo de la Directiva Marco del Agua. Correcto. El artículo 46. Correcto. ¿Vale? No sé qué es lo que viene a continuación de lo que me dice, pero que no es mío, es decir, que yo no creo que no abordé ese... No sé si está en mi intervención o no. Sí, esa es su intervención, dice usted. Bueno, pues léame a ver qué dice, a ver si recuerdo. Lo digo ahora mismo, no hay problema. Dice el artículo, la preocupación que tenían ustedes era que los embalses de Alange y Villalba sí cumplían el buen estado cuantitativo como ecológico de calidad, pero algunos arroyos en segundo ciclo no llegaban a bueno. Y dice usted dos observaciones. Ya, perdone que le matice, pero eso no es nitratos, ¿eh? No, esto es masas de agua. Eso es recursos, calidad de las aguas, pero no nitratos. Vale, correcto.
Sobre los arroyos, decía usted que el regadío proviene de los recursos de los embalses, con buen criterio, de embalse de Alange y de embalse de Villalba. En alguna ocasión se analizó la tributación posible de estos arroyos, pero se desestimó. Estos arroyos son aguas arriba, con lo cual, huelga. Se proyecta un vídeo explicativo. Proyectaron ustedes un vídeo que ustedes llevaron. ¿De qué se trataba ese vídeo? Creo que el vídeo que se puso, creo recordar, aquí hay otro asistente, creo que fue de Medio Ambiente, que le puso Ángel Sánchez, que era de avifauna en los arrozales, por ahí en las dehesas y algo así. No tenía nada que ver con esto de la calidad de las aguas, En otra pregunta que le hace Claudia Olazábal, dice usted, aguas residuales, creo que las usaremos. En situación actual no tenemos limitaciones de recursos en esa zona, pero es un recurso adicional. Se contempló inicialmente. La legislación de entonces lo complicaba mucho porque era poca cantidad y no tenía sentido. Le matizo. Claro. Aguas residuales, en el anteproyecto aquel primero de los 40.000 euros, se contemplaba la utilización de las aguas residuales de la depuradora de Almendralejo, que estaba ya ejecutada, y de la de Villafranca, que estaba ejecutándose, creo recordar, o tenía el proyecto y se iba a ejecutar. Sí. Vale. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasaron dos cosas. Lo primero, que cuando consultamos a la Confederación del Guadiana, eso ya lo hicimos cuando estábamos redactando el proyecto básico, Confederación nos vino a decir dos cosas. Tened cuidado porque como uséis agua regenerada y la mezcléis en toda la zona, las 15.000 hectáreas de toda la zona van a tener que estar sometidos a los controles y las pautas de utilización de las aguas residuales. Y otra cosa que nosotros pensábamos que esas aguas residuales eran adicionales, es decir, creo recordar que era hectómetro y medio de la depuradora de Almendralejo y un hectómetro de la de Villafranca. Y nos dijo Confederación que no, que eso no suma, eso te lo quito de Alange y de Villalba, te doy un hectómetro, los 3 hectómetros menos de los sitios y utilizas la regenerada. ¿Cuál fue la conclusión? Nos reunimos con la comunidad regante, le planteamos las limitaciones que puede tener por utilizar agua regenerada sin ningún beneficio, porque encima era más caro, teníamos que hacer un bombeo en las depuradoras, no sé qué, y se decide quitar. Por eso yo ahí le dije que se había estudiado, pero que de momento, por las limitaciones ambientales, no estaba, pero que se podría volver a reconsiderar. Perfecto. Yo no le voy a inducir las preguntas, ni me voy a contestar a las preguntas. Me las contesta usted, no como ha hecho el señor Valerio, que se las ha hecho las preguntas y se las ha respondido él mismo, ¿no? Usted es técnico, usted sabe de esto, yo de esto no sé. Yo prefiero matizarlas que no un sí o un no, porque si no, estupendo. No voy a poder responder. No, me parece estupendísimo. No puedo Además, me parece correcto su puntualización y me parece todo. Es decir, que lo que usted fue a defender allí es que había agua suficiente para el riego y que no había problema de sobreexplotación del acuífero, porque ellos tenían duda de que no hubiera agua. En aquel entonces era 2022, estábamos en sequía, el embalse estaba bajo mínimo y había problemas bueno, pues evidentemente que no había mucha agua en el embalse, con lo cual había poca. Por lo tanto, había problemas con el agua y usted fue a defender que eso era un ciclo que en ese momento estaba bajo, pero que, oye, vienen ciclos posteriores que, como toda la vida, como ha pasado toda la vida en todos los sitios. Bien, en la zona, en el tema de nitratos, ¿conoce usted los problemas que surgieron en esa reunión? Bueno, pues ya digo, no era competencia, era de agricultura en ese caso, de unos compañeros. Al final lo que argumentaba Bruselas es que los niveles de nitrato en el acuífero pues se ven que no van disminuyendo, sino que siguen igual y aumentando, y que desde aquí pues tampoco se habían hecho, lo que ya he dicho, pues no se habían puesto medidas serias para intentar mitigar eso. Nosotros sí llevábamos unos estudios, que creo que es cierto desde el punto de vista técnico, en lo que decíamos que considerábamos técnicamente, de hecho, ya digo, estudios ajenos realizados, que con la aportación de aguas superficiales de fuera, es decir, de los embalses de Alange y de Villalba, posiblemente la contaminación al acuífero fuera a menos, porque la sobreexplotación iba a ir a menos, porque ya el que estaba regando de un pozo legal o ilegal,
al utilizar aguas que vienen de otra fuente de aguas superficiales, pues iba a contribuir a que el nivel del acuífero subiera y que esa misma cantidad de nitrato se diluyera y las concentraciones fuesen menores. Nosotros se los enviamos, creo que los tenía la Unión Europea, pero bueno, yo qué sé, yo creo, a mí la impresión creo que lo he apuntado aquí en la sala, pues era más o menos como cuando llegamos. Luego vi que las siguientes consultas que nos hacían volvían a versar sobre lo mismo, matizando ciertas cosas, es decir, pues ni nos convencieron ni les convencimos. Pues una reunión... O sea, ¿cree usted que la reunión que hicieron ustedes en Bruselas no los convencieron, evidentemente? Yo es una impresión particular. Sí, pero ¿vale? su, Mi impresión particular su criterio. Era, vamos a ver, perdonadnos, es que no creo que no sea sitio para decirlo, pero Bruselas no quiere regadíos. Ya vale. Es que no quiera contaminación con nitratos, ni quiera, es decir, no quiere regadíos. Entonces ya vamos desfavorablemente allí, podemos contar la verdad que contemos, pero ya la credibilidad la tiene entre comillas. Entonces, por eso mi impresión particular, igual que cuando salga de aquí puedo tener una impresión que no se la contará a nadie, pero la impresión la tengo. Es una intuición que te da de lo que sacas, ¿no? Mi impresión es que, bueno, nos habían escuchado, nosotros les habíamos vuelto a escuchar a las preguntas, pero ahí seguíamos. Vale. Dice usted que la historia no se ha contado bien. Le he escuchado antes que la historia del regadío no se ha contado bien. Es decir, ¿podría usted aclarar eso? No sé, ¿en qué, sí, no, a ver, ¿de qué estábamos hablando cuando he dicho eso? Perdón. Mire, es que hablaba usted del año 2002, 2011, 2015, 2000 tal, la influencia sobre los regantes, todo este tema. Es decir, ¿en qué parte no se ha contado bien? Es decir, no, hombre, si he dicho eso, no me encaja ahora en qué situación ha sido, pero lo que quiero decir es que esto viene de muy atrás, es decir, claro, porque esto nace cuando el anterior ciclo de sequía se hace el Plan Nacional de Regadío. Correcto. ¿Vale? Y cuando esos regadíos y los de Monterrubio son regadíos de iniciativa privada, en los que supuestamente va a colaborar las dos administraciones, la autonómica y la nacional, con el apoyo de las comunidades regantes, porque por eso se llaman regadíos privados, porque la comunidad regante pone una parte de la inversión, porque si no serían regadíos públicos. Regadíos públicos como se hizo colonización, la zona regable. Es decir, sí o sí, pues eso se transformaba y era la administración quien lo hacía. Estos eran regadíos privados que tenía que contar voluntad de la gente, financiación de la comunidad regante y en aquel esquema que contemplaban esos convenios que alguien ha dicho aquí en la sala, no sé si fue... yo he escuchado por aquí unos protocolos y no sé, pues esos protocolos eran con las buenas intenciones de que esos regadíos se iban a desarrollar así. Desde en 2001 se hace el primer estudio de viabilidad de Barros 1, que eran 17.500 hectáreas, creo, ¿vale? Sí, sí. Y en 2003, que ya estaba yo en regadíos, se entrega el de Barros 2, que creo que eran 7.500. Sí, sí. Desde esos primeros estudios de viabilidad se hacen unas charlas, que ya digo, yo a esas no asistí nada más que una vez con el anterior jefe de servicio, y no es hasta 2010, 2011, por ahí, no les sé decir 2012, la fecha, cuando se vuelve a reactivar un poco ese regadío de tierra de barros, pero que ya digo, que esto no es nuevo. En el tema de regadío, no sé ustedes si son conocedores, pero que las presas que está haciendo ahora Confederación del Guadiana, eso viene de la República. Es decir, no creáis que un regadío se hace en 2 años. Es decir, que el canal de Barro, la presa de Alange, todo eso estaba hace 40 años proyectado. Un regadío no se hace en 3 años ni en 4. Ya puede estar la izquierda, la derecha, la del medio o la de más allá. Es decir, no se hace en 3 o 4 años. Necesita su recorrido, necesita su tiempo y tiene muchos problemas. Entonces, que haya sido bien contado o no bien contado, no lo sé, que lo he dicho. Lo que sí es que llevan 24 años desde las primeras encuestas que se hicieron a los agricultores de la zona para hacer un estudio de viabilidad. Correcto, que no se parecerán en nada ni los cultivos ni la sociedad. Vale. ¿Cree usted desde el 2012, que esto usted ha dicho, yo le digo la fecha concreta, bueno, que se retoma con el Plan Nacional del 2002, Horizonte 2008, se retoma en 2002, se hace lo que se puede en la legislatura 11-15, y en los siguientes 8 años, más 4 anteriores, ¿hubiera dado tiempo a licitar el regadío y hacerlo si se hubiese acertado en las gestiones? Vamos a ver, se podía 12 años. La impresión usted hablaba mía, que en 4 imposible, en 12 que en 7 años, imposible. En 12 años, arrancar de nada y terminar la obra, le digo que no. Correcto. ¿Vale? Sí. Si me dice iniciar de cero y terminar la obra, le digo no. Vale. Si me dice iniciar de cero y tener las obras en marcha o a media y cosas de esas, a lo mejor sí, porque hay que ser conscientes, son 300 millones de euros. Vale, entonces, ¿qué pensaba usted como técnico que estaba trabajando en el proyecto?
como técnico que había ido a Bruselas a defender el proyecto, como técnico que había participado en la redacción del proyecto y todo esto, sí. Cuando usted había ido allí, le habían dicho lo que usted escuchó en aquella reunión, que no tenían las cosas claras del regadío de Tierra de Barro, que no lo autorizaban. ¿Qué pensaba usted cuando veía en los medios de comunicación a estos señores diciendo que en 3 meses licitaban el regadío de Tierra de Barro? Si usted sabía perfectamente que usted estaba elaborando un informe para ver si convencía a Europa, o usted había venido de la Unión Europea, de Bruselas, para intentar convencer de que el regadío se hiciera. ¿Qué pensaba usted de eso? Yo no tenía conocimiento del calado de aquellas dudas que mantenía Bruselas, cuáles iban a ser. Es decir, yo no sabía si con la retención de crédito se podía licitar o no se podía licitar. ¿Vale? El informe que ustedes mandan, ya se lo ha enseñado el señor Valerio, con las respuestas, que prácticamente era lo mismo lo que manda Bruselas el día 10 días después, 31 de octubre creo que fue, con las dudas que habían discutido previamente en la reunión de Bruselas, son las mismas que le mandan a ustedes tal. Mire, yo le voy a enseñar un documento para que usted lo vea. A ver, el 2. Vale. Un documento para que usted lo vea y usted tenga conciencia de lo que estamos hablando. Mire, el día 19 de julio del 21, estamos hablando que fue en la fecha en que se reprogramó el PDR, en que Europa autorizó a reprogramar los 430 millones de euros que no habían sido capaces de gastar en el periodo 14-20 y que, por motivos COVID, por motivos de otros motivos, autorizó a reprogramar ese dinero no gastado. 19 de julio del 21, Ana Ríos, que participó en esa reunión en la que usted estuvo, le dice: buenos días, tras varios días de conversación con la comisión, nos comentan que desde la DG ENVI van a pedir bastante información sobre el proyecto regadío Tierra de Barro. En principio me lo confirmarán hoy. Sobre lo demás no hay problema. Y podríamos enviar hoy la propuesta de modificación de manera formal. Es decir, le está diciendo, si quieren ustedes que se apruebe el proyecto hoy mismo de reforma, si quiten ustedes el proyecto de regadío de Tierra de Barro y lo demás no hay problema. Y le podemos mandar hoy la aprobación formal. Claro, pero nos mandarían cartas de comentarios sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barro. Y ellos le adelantan todo, el día 21 de julio ya, le adelantan todo. Todo. Lo que hasta el día de hoy, son las dudas de la comisión. Y son las dudas a las que usted, como miembro de la expedición que se mandó a Bruselas a tratar de solventar el problema, participó con buen criterio y con mucha profesionalidad por su parte, porque después participó en la recontestación, por llamarla de alguna manera, que se volvió a enviar después. Con lo cual aquí tiene usted que ellos, estos señores, ya sabían, incluido el señor Valerio, que no colaba el regadío de Tierra de Barro. ¿Quién era su jefe directo en aquella fecha, cuando usted estuvo en Bruselas y... Bueno, en la administración hay en la administración. El señor Valerio... Sí, una jerarquía, como jefe de servicio estaba el señor Valerio. O sea, el señor Valerio ha sido su jefe durante los 8 años que ha sido el proyecto. No, los 8 años no. Dígame quién. Tengo que hacer memoria. Bueno, creo vale. Que él ahora llevo 2 años casi, Valerio creo que estuvo 3 y algo, anteriormente estuvo Jesús Moreno y anteriormente Andrés, que no sé, sí, en Bruselas era el señor Valerio. Exactamente, a eso es a lo que me refiero. Sí, cuando usted hizo el sí, viaje sin a duda. Bruselas, De hecho, él asistió. Su jefe directo era el señor Valerio. ¿Cree usted, no le voy a decir la palabra decente, no le voy a decir la palabra presentable, le voy a decir simplemente normal, que el señor Valerio le esté haciendo preguntas a usted habiendo sido su... No voy a responder. Muchas gracias, no hay más preguntas.
Muchas gracias, señor Serrano. Señor Gutiérrez Sánchez, le agradezco una vez más su presencia en esta comisión. Le invitaría a quedarse, pero ya hemos acabado las comparecencias, o sea que no procede. No. Con lo cual, que tenga volver a mi puesto. usted un buen día. Y, señorías, sin más asuntos que tratar y agotado el orden del día, se levanta la sesión. Sí quiero pedirle a los portavoces y a la mesa que se queden un momentito, que tenemos que ver una serie de cosas.